La presidencia 2024 en México. Esta semana que concluye se registró el lunes la famosa cena entre el presidente López Obrador, gobernadores y las llamadas corcholatas, los que están aspirando a ser candidatos de Morena a la presidencia de la República. El canciller Marcelo Ebrard metió el acelerador a fondo al anunciar posterior a esa cena su decisión de dejar la Cancillería el próximo lunes, y a mitad de la semana nos enteramos de que algunos detalles del proceso de selección del candidato al interior de Morena pues van a ser debatidos precisamente este domingo. Este proceso se va a dar a conocer en el Consejo Nacional de Morena y vienen muchas interrogantes sobre la carrera presidencial y, por supuesto, el rumbo de Morena y el presidente López Obrador. Por eso le doy la bienvenida a Mesa de Periodistas a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Bienvenido. Gracias, Joely. Es un gusto participar en esta mesa. Enrique Galván Ochoa, columnista en La Jornada, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos días. Qué gusto estar contigo. El canciller metió presión y logró que se retomaran parte de sus peticiones, como la renuncia, la encuesta con piso parejo, o las retoma el presidente, como dicen algunos, pero en realidad es López Obrador el que está manejando el proceso de sucesión. ¿Tú cómo lo percibes, Enrique? Porque decías, te leí, que en la práctica no está resultando tan buena la idea de haber adelantado las manecillas del reloj electoral. Sí, efectivamente, es que falta muchísimo tiempo para la elección. Va a ser en junio del próximo año y ya estamos en campaña política, y va a ser una campaña larga, costosa y desgastante. A ver, la Constitución obliga a los funcionarios públicos que quieran aspirar a la presidencia de la República a renunciar 6 meses antes del día de la elección. Eso sería por ahí como noviembre o diciembre. Pero en estas circunstancias que se han dado, la campaña ya está aquí, va a ser de una duración de un año. Y lo que yo veo es que va a ser algo también pesado para la ciudadanía, porque vamos a tener la campaña de los candidatos del candidato de Morena, desde luego, y hay elecciones en varios estados. Luego las campañas de los partidos de oposición y también al presidente de la República recorriendo todo el país, porque no quiere dejar ninguna obra de las que ha empezado inconclusa, y seguramente en sus recorridos va a haber ceremonias del adiós, homenajes. Entonces, esa es mi opinión, que se adelantó demasiado el reloj político, pero bueno, ya estamos en eso, es irreversible, ya con la renuncia de Marcelo Ebrard y las otras que se están por presentar, y pues adelante, ya estamos en campaña. Vamos a ver. Ya estamos en esas. Le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a la mesa de periodistas, a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Como siempre, mucho gusto, Joely, Enrique, Salvador, buenas noches. Sigo, Salvador. En todo caso, ¿le resulta favorecedor a Marcelo, al canciller, o puede perjudicar a Claudia este empujoncito que le pone el canciller cuando dice yo renuncio el próximo lunes y esto arrancó? Bueno, pues sí, me parece que en primer lugar la cena del lunes pasado, o la reunión del lunes pasado, lo que hizo fue anunciarnos que el presidente toma absolutamente las riendas de la sucesión presidencial, no va a dejar los asuntos al garete, y le da, digamos, unos días de ventaja al que andaba más bravo, más inconforme, que es a Marcelo Ebrard. Pues no es una gran ventaja que puede cambiar en una semana con respecto a los demás, pero digamos es una deferencia que le toma a Marcelo, que sentía y había dicho que sentía que no había piso parejo. Hay la percepción de que el presidente tiene a su abanderada favorita, que sería Claudia Sheinbaum. Entonces, en realidad le aceptó a Marcelo todas las condiciones que estaba poniendo. Es decir, una muy importante es que la encuesta va a público abierto, donde Marcelo tiene un poco de mejores números. Si fuera solo a morenistas, Claudia aumenta su ventaja, y en tercer lugar están
no se mueven, digamos, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Entonces, digamos, ese anuncio le da ciertas condiciones, va a haber una encuesta por parte de Morena y encuestas espejo, aunque nos van a explicar muy bien el domingo en qué van a consistir las encuestas espejo, podemos esperar que va a haber otras 4 o 5 encuestas, encuestadoras propuestas por las corcholatas para poder ver que sea transparente este fenómeno. A mí me parece, coincido con algunos columnistas que han señalado que es una especie de jugada maestra de control de la sucesión presidencial por parte del presidente López Obrador, y que, bueno, pues les va a dar 1 mes y medio, 2 meses para poder competir por la encuesta, y el ganador o la ganadora será el próximo candidato de Morena y pues muy probablemente el siguiente presidente o presidenta del país. Y los perdedores, en ese mismo pacto del El Mayor, el restaurante donde estuvieron, podrán escoger entre ser integrantes del gabinete o coordinadores de los diputados y los senadores de Morena. Entonces, digamos que hay para todos, menos para el PT y el Verde, que tendrán que buscarles su espacio, Joel. No, pero pues seguro ahí tendrán ahí un huequito en el legislativo o en el gabinete. Vaya, estarán en la foto. Luis Miguel, yo te pregunto, ¿coincides en que López Obrador es el que toma la rienda o hay efectivamente una sorpresa que da el canciller en este momento y que le mete al acelerador, a pesar de lo que pudiera haber dicho el presidente López Obrador, el resto de los candidatos que no querían, por ejemplo, Claudia no quería renunciar, pero que al parecer este domingo les van a poner las cartas sobre la mesa y tendrán que avanzar en ese sentido? Creo que son las dos cosas. Hay una sorpresa de Ebrard y hay una toma de control del presidente frente a una serie de exigencias, peticiones que plantea Marcelo Ebrard. Yo quisiera enfatizar, el presidente toma el control del proceso, pero también privilegia su papel como jefe de partido y digamos que pone en segundo término su papel como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Hay que ponerlo de esta manera. Al obligar a renunciar a todos para satisfacer la necesidad de una contienda más pareja o menos dispareja, se desordena un poco la parte de gobierno. Estamos hablando que va a renunciar el encargado de la política exterior, el encargado de la política interior y la jefa de gobierno de la ciudad, diría, más grande, más maravillosa y más complicada que tiene este país. Enrique, ¿coincides? Porque al final, pues lo que están anteponiendo, según se lee, es la confianza en las encuestas, evitar la ruptura, que los que no resulten como el candidato se queden al interior de Morena, sumen esa fuerza, que no lo debiliten como pasó tal vez en Coahuila. Pero ¿realmente habrá esa confianza en las encuestas, en los resultados, y se evitará el rompimiento, Enrique? Estoy de acuerdo en lo que dice Miguel. Hola, querido Miguel, buenas tardes. El tema importante, o uno de los temas importantes, es que se están cambiando las reglas de juego de la sucesión presidencial, porque en los muchos años de dominio, de hegemonía priista, el presidente que salía daba un dedazo a favor del que iba a sustituirlo, destapaba a su sucesor. Lo que estamos viendo aquí es que López Obrador no quiere destapar a su sucesor, ya renunció a ese privilegio metaconstitucional, vamos a decir, y está dejando que la gente morena, y además en la encuesta va a participar todo el mundo, sea quien elija al candidato de Morena. De cómo es que, qué requisito debe cumplirse para que le creamos al presidente que realmente no va a destapar ni va a dar un dedazo. El requisito es que no intervenga para nada, que no intervenga en la cuestión de las encuestas, que no incline la balanza para ningún lado, porque en el momento en que lo hiciera, se iban a descomponer las cosas, se iba a contaminar el procedimiento
con consecuencias negativas para la unidad de Morena, e inclusive con consecuencias negativas para la imagen de presidente democrático que quiere tener Andrés Manuel. En la campaña de Marcelo leen dados cargados a favor de Claudia Sheinbaum, con lo que conocemos hasta ahora de lo que les van a presentar el próximo domingo. Enrique, tú decías que no habrá dedazo, que el presidente te convenció de que está en juego su prestigio de presidente democrático por un lado y por otro la unidad del partido, y si se inclina por alguno se rompería. ¿De verdad creemos que va a ser un proceso democrático por encuesta, que no están los dados cargados por nadie, Luis Miguel? Eso es lo que está por verse. Ese es el compromiso del presidente. Eso es lo que van a estar vigilando y sometiendo a escrutinio los candidatos, las gentes de los candidatos, sus equipos y los partidos de oposición también. Porque si hay un resbalón que se salga de este modelo nuevo que el presidente ha propuesto, las consecuencias van a ser, como te digo, muy negativas. Luis Miguel. Hace una semana, en este mismo espacio, yo decía que creía que estaba ya decidida la candidatura a favor de Claudia Sheinbaum. Lo que ocurrió prácticamente del lunes en adelante me hace matizar. Creo que hay un escenario en donde están asumiendo que la competencia puede no generar a Claudia como ganadora. Hay muchos riesgos por una razón muy simple. Si efectivamente hay cargadas, si efectivamente los dados están cargados, entonces, ¿para qué tomarse todo este trabajo para hacer este circo? Va a ser un circo súper vigilado, de tal manera que vamos a tener dos tipos de miradas, o tres. La autoridad electoral, porque hay que recordar que mucho lo que están haciendo está en el límite con el delito electoral. Son actos anticipados de campaña. Habrá la vigilancia de los propios aspirantes de Morena. Van a decir, oigan, queremos que la competencia sea pareja, cuando menos Marcelo Ebrard. Y por otra parte está la vigilancia de la oposición y de la comentocracia, que tratará de ver literalmente si esto es magia tipo Circo del Sol o es magia tipo Beto el Boticario. Tenemos que hacer una pausa, Luis Miguel, y regreso contigo para que concluyas esta idea y por supuesto con Salvador. ¿Es circo, maroma y teatro o de verdad hay legitimidad, hay un piso parejo para elegir al candidato de Morena rumbo a la presidencia de la República? Vamos a la pausa en Mesa de Periodistas, volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, quiero retomar brevemente este comentario que estabas haciendo, si era un circo o si de alguna manera puede servir para legitimar a quien resulte candidato de Morena y en todo caso de López Obrador. Voy a usar la metáfora de la magia. Es un acto de magia donde si efectivamente sale bien, pues le vamos a aplaudir al mago. Si lo que ocurre es que de repente dice, ahí está el cablecito, fíjense cómo jugaron con la luz, pues el reclamo va a ser, evidentemente el reclamo no es el mismo que puede hacer Marcelo Ebrard que el que podría ser Fernández Noroña dentro de los contendientes, y por supuesto no es lo mismo la mirada que tendrá un opositor. A mí me parece que hay dos miradas clave, la de la parte más alta del morenismo, digamos, y la de la autoridad electoral. Creo que han sido un poco más que descuidados en lo que tiene que ver con el respeto de los tiempos y las leyes electorales, y simplemente recordar cuando decía Enrique Galván, se adelantaron los tiempos. Parte del asunto de respetar los tiempos es que hay una razón de ser por el propio calendario que marca la autoridad electoral. Entonces, por más que no sea un escenario de confrontación como en tiempos de Lorenzo Córdoba, tampoco pueden forzar demasiado a Guadalupe Tadei a que voltee a otro lado y haga como que esto no está pasando.
Salvador, pero en este momento, ¿puede resultar más favorecedor ser el o la elegida del presidente o de la encuesta de Morena, o ser el que se le revela al presidente y buscar precisamente por ahí consensos con otras fuerzas políticas que lo puedan encaminar hacia la presidencia? Me parece que transitamos del dedazo. El concepto del dedazo no aplica a los nuevos tiempos, no ocurre de esa manera, sino una especie de encuestazo en el cual el presidente tiene tanto poder y tanta influencia sobre sus simpatizantes, que son entre 60 y 65% de los mexicanos, que lo que la población sienta, entienda que es la decisión o la voluntad del presidente, tiene una enorme influencia sobre los electores mexicanos. Me parece que esa medición es muy difícil de hacer, pero a la vez esa es la condición que él le ha sacado jugo político a este tipo de manera de elegir candidatos. Es decir, redondeo esa idea. Lo que la interprete la ciudadanía es por donde va a haber cierto favoritismo hacia alguno de los candidatas o candidatos. Me parece que en este momento Claudia Sheinbaum sigue siendo la persona a la que los mexicanos interpretan que es la favorita. Sin embargo, esta señal, esta concesión a Marcelo Ebrard lo mete en la jugada. Si las encuestas son limpias y son transparentes, y si el presidente no avienta señales de aquí a agosto de una favorita o un favorito, me parece que va a ser un juego limpio, va a ser un juego en el que cada quien ejerce sus fuerzas y sus poderes, que así es la política. Entonces, Marcelo Ebrard tiene 1 mes y medio, 2 meses para apretar el paso y ser competitivo. Finalmente la tiene difícil, pero son entre 5 y 10 puntos de diferencia según cada encuesta, donde está él posicionado. Quienes me parece que tienen que pensar cuál es su lugar en el gabinete o en el Congreso son Adán Augusto López, que es al que hemos visto un poco más enojado, y a Ricardo Monreal, que pues es muy hábil y él sabe moverse en esas aguas. Entonces, a mí me parece que ahí el encuestazo tiene sus propias características y condiciones de modo en el que se eligen a los candidatos a los puestos. Salvador, pero entonces tú ves que Marcelo puede dar la pelea en este proceso para tratar de subir en las preferencias electorales, que la encuesta no es para legitimar a Claudia, sino que realmente le puede ayudar, en todo caso, a Marcelo Ebrard? En política nada está escrito, Joel, y me parece que dejar abierto 1 mes y medio o 2 meses un proceso de selección de candidato legitima la posibilidad de la democracia, porque si vamos a tener una encuesta y se va a exhibir a la población y se va a ver otras 4 o 5 encuestas espejo, se somete a una presión muy fuerte el presidente de la República en caso de que haga trampa, y el propio Morena se someten a arruinar un proceso de selección en el cual me parece que a fin de cuentas hay 2 posibilidades de proyecto de continuidad. El proyecto de Claudia, que es mucho más cercano al estilo del presidente, más del grupo de los duros o de los puros de Morena, y el presidente y el canciller Marcelo Ebrard, que está dentro del ala, digamos, de moderados, negociadores, que se beneficia de aquella frase que ha repetido el presidente López Obrador, que busca continuidad con cambio. Enrique, esta cercanía que hemos visto del canciller con algunas fuerzas políticas, con esta interlocución, incluso con empresarios, ¿le puede resultar desfavorable a los ojos del presidente López Obrador? Bueno, volvemos a lo mismo. No va a ser el presidente el que va a dar un dedazo. Probablemente no le guste que uno de los candidatos o precandidatos tenga cercanía con cierto sector, empresarios, inclusive
con personas que no están dentro del subcírculo de amigos, etcétera. Lo que está ocurriendo es que vamos a partir de cero, y no va a ser el presidente, según lo ha prometido, quien decida quién va a ser el candidato, sino una encuesta. Si la gente que va a votar en las encuestas cree que es un plus, que es un elemento a favor de Marcelo, su cercanía con el sector empresarial, pues seguramente por esa línea va a ganar muchos votos. También quisiera mencionar otro factor. No basta que el presidente diga que no va a intervenir. Yo sí lo siento sincero, él no quiere pasar como un presidente autoritario que volvió a dar el dedazo, no quiere pasar hacia la historia. Pero ¿qué podemos decir de su gente, de la gente cercana, de la gente que lo rodea en Palacio Nacional? Ahí hay gente que tiene su corazoncito y no de ahora, sino de tiempo atrás ya anda trabajando a favor de Claudia o de Adán Augusto o de Marcelo. También el presidente tiene que ver que esta gente no se le salga del huacal y no dejar a esta gente de que haga lo que él no quiere hacer. O sea, tiene que meter orden en el gallinero. No quiere ser autoritario, pero tiene que tener el orden en el gallinero. Luis Miguel, ¿coincides? Sí, me parece que lo plantea impecable Enrique y también Salvador. Yo enfatizaría una cosa, no solo es un asunto de que se porten bien, porque si no nos sacan estrellita. En algunos casos estamos hablando de uso no correcto o en algunos casos uso ilegal de recursos públicos. O sea, que alguien en estos meses simplemente diga, bueno, yo voy a mover lo que a mí me toca para favorecer a Claudia, a Adán, a Marcelo, pues simplemente estar usando recursos públicos de una manera que no se tiene que usar. Solo para recordar, y algo que no tiene que ver con Morena, al Bronco en Nuevo León se le acusó de muchas cosas, pero lo metieron a la cárcel porque usaron el tiempo y los recursos de funcionarios para actividades políticas. La legislación electoral es muy dura con los delitos, ya son delitos penales. Entonces, creo que estamos hablando por momentos del deber ser, como si solo fuera una cuestión como de catecismo sí, o de Manuel de Carreño. Es un asunto también legal, que me parece que no hay que perder de vista. Y una sola cosa, es verdad lo que dicen, hay un gesto, digamos, de árbitro parejo con la gente de Morena. Es un gesto en atención a las críticas de Marcelo Ebrard, pero también sería deseable como jefe del Estado que entienda el presidente la necesidad de que la contienda no solo sea pareja al interior de Morena, sino en una perspectiva más amplia donde están otras fuerzas políticas. No hemos escuchado ese mensaje que me parece que es muy relevante. Hablando de otras fuerzas políticas, Salvador, ¿tú observas que Va por México tiene futuro o, como dice el panista Damián Cepeda, es una apuesta perdida y no hay manera de ganar ninguna con el PRI y en esta alianza como está configurada hoy, Salvador? Está bien interesante, Joely, porque yo no logro entender el racional político de esa alianza, de sus dirigentes, que han fracasado y fracasado tremendamente en su intento por tener mayor representatividad política, pero sobre todo en estas elecciones del Estado de México y Coahuila, el PAN y el PRD perdieron brutalmente. Sí. Acá en Milenio hicimos un reportaje y, por ejemplo, el PAN en el Estado de México perdió 15% de sus votos con respecto a la del 21, donde ya iba aliado con el PRI. Pero en Coahuila, aunque ayudó al PRI a ganar, los panistas perdieron 77% de sus caudal de votos. Y el PRD del 17 al 23 perdió en el Estado de México 22% y en Coahuila 19%. El PRI pues perdió una gubernatura súper importante, pero es al negocio juntarse con el PRI para el PAN y para el PRD, y no entiendo el racional del dirigente del PAN, que es el que pues sigue siendo de
la segunda fuerza ¿Listo? política de nuestro país, tienen 5 gubernaturas, tienen presencia importante en el Congreso. ¿Por qué insistirse con amigos con tan mal prestigio? O sea, hasta de sentido común, ¿no? Mi papá me decía que no me juntara con los vagos del barrio, ¿no? Porque si no me iban a confundir con aquellos. Se nos acaba el tiempo, 30 segundos, Enrique. Tal vez unidos no tienen futuro, pero separados frente a Morena tampoco. ¿O tú cómo lo ves? La cuestión es que Andrés Manuel gana la elección, la oposición no reacciona como debió haber reaccionado, pero también cuenta otro elemento. Desde el día que tomó posesión al día de hoy, el presidente ha venido remachando que son unos corruptos, ladrones, ineptos, vendepatrias, y eso no les deja mucho margen para crecer, porque el presidente sigue teniendo una gran parte de la opinión pública de su lado. Igual, 20 segundos, Luis Miguel. Creo que sorprende la falta de autocrítica previa y posterior a la jornada del domingo. Por momentos creen que lo que necesitan es una cirugía de nariz, porque tienen, digamos, la nariz un poco chueca. Digo, necesitan cirugía reconstructiva. Y eso es lo que nos espera. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Enrique Galván Ochoa, columnista en La Jornada. Muchísimas gracias por participar en Mesa de Periodistas. Gracias, saludos, Enrique, Luis Miguel, Joely. Hasta aquí, vamos a hacer una breve pausa, volvemos.